Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de historias paranormales de mis seguidores. Voy a contar varias historias que me habéis mandado paranormales, pero antes de empezar voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok. Estoy muerta de miedo con mi TikTok porque me ha salido un mensaje de advertencia de la cuenta porque me ponen en muchos vídeos que estoy incumpliendo las normas y no es verdad. No estoy incumpliendo las normas. Y nada, he enviado un mensaje a TikTok para que me lo revisen porque me pone que si vuelvo a incumplir las normas me pueden cerrar la cuenta, y si me cierran la cuenta yo me muero. De verdad que me muero. Pero bueno, esto no viene al caso. Si quieres salir en la próxima parte de experiencias paranormales de mis seguidores, envíame tu experiencia paranormal al correo que dejaré en la cajita de descripción, que es diferente al otro correo que pido en TikTok. Este correo es solo para historias en este canal. Y bueno, sin más, empecemos con la primera historia. Esta historia me la ha enviado Fernanda Arenas y dice así. La historia que te contaré ocurrió cuando tenía 10 años. Pasó el 1 de enero del 2012, pero para poder entender la historia la contaré con unos días antes del suceso. Era el 24 de diciembre de 2011 y toda la familia nos unimos para ir al cine. Mi hermana se adelantó a comprar los boletos de todos. Cuando ella se estaba maquillando, en un árbol que daba fuera de la ventana, ella escuchó risas de niños, y en cuanto volteó observó a unos duendes, por así decirlo, saltando y agarrados de las ramas del árbol. Mi hermana se asustó demasiado que se desmayó, y la encontramos en el suelo unos minutos después. Se tranquilizó y la acompañé a comprar los boletos. Los días pasaron y seguían sucediendo cosas extrañas. Cosas se perdían de la nada o encontrábamos juguetes que no eran míos en el patio y destrozados. Mi mamá nos llevó a hacer un baño con hierbas por miedo a que los duendes nos hicieran daño. Cabe recalcar que soy de Tabasco, México, y aquí se acostumbra a hacer un año viejo, que es un muñeco lleno de viruta de madera y fuegos artificiales. Cada año nuevo que viene, el muñeco se quema a las 12 a.m. En Año Nuevo estaba hecho un muñeco en casa de mi abuela, lo teníamos en la cochera, hasta que un tío llegó tarde de trabajar unos días antes de que fuera 31. No sabíamos si él estaba alcoholizado, pero él cuenta que el muñeco caminaba, y él, como pudo, abrió la puerta y entró a la casa. Se acostó en el mueble de la sala y en unas repisas vio que estaban los mismos duendes que mi hermana había visto unos días atrás. Llegó el día 31, mi familia se reunieron e hicieron una gran fiesta para despedir el año pasado. Llegó a las 12 en punto para quemar el muñeco, y toda mi familia se asombró y teníamos cara de horror, al escuchar que dentro del muñeco se escuchaban ruidos de animales, como si los estuvieran matando. Pasaron unas horas más y un primo tomó la Biblia de mi abuelo fallecido y la quemó frente a todos. Absolutamente fue el año que más temor me ha causado. Después de eso mi familia ya no se volvió a juntar por las peleas constantes que tenían por lo ocurrido. La segunda historia me la ha enviado Araxi Ruiz. Esto me pasó cuando tenía 6 o 5 años. Mi hermana y yo siempre hemos dormido juntas. Teníamos un camarote, esas camas de 2 pisos. Ella dormía arriba y yo abajo. Bueno, en esa casa siempre han pasado cosas extrañas, pero no le prestamos mucha atención, ya que mi abuelo no creía en esas cosas, y siempre que le queríamos decir algo se enojaba, ya que no quería que nos asustemos. Bueno, una noche decidimos cambiar de camas. Ella duerme en la cama de abajo, en la mía, y yo en la de ella, en la de arriba. Bueno, en medio de la noche me despierto, ya que tenía mucho calor porque era verano. Bueno, me despierto y sentí que alguien me estaba viendo. Me asusté y me tapé entera con las sábanas, pero me empecé a ahogar, así que hice un pequeño agujero para poder respirar bien. Empecé a ver por el agujero y vi una mano gigante con uñas muy largas que se estaban acercando a mi cara. En ese momento empecé a gritar: abuelo, abuelo, mamá, mamá, pero no vinieron. Mi hermana se levantó, subió a la cama donde estaba, me empezó a tranquilizar y me dijo que mi abuelo y mi mamá ya se habían ido a trabajar, ya que eran las 7 a.m, que me tranquilizase un poco. Cuando me tranquilicé un poco abrí los ojos y vi hacia la puerta. Vi la cara de una mujer muy fea, tipo como cara de bruja. Iba a empezar a gritar, pero ya no me salía la voz. Vi a mi hermana y ya se había dormido. Lo único que pude hacer fue rezar. Cuando le conté a mi tata y mamá, me dijeron que me lo imaginé, pero después los escuché hablando y mi abuelo dijo: yo igual la vi.
La tercera historia me la ha enviado Isidora. Cuando tenía alrededor de 8 o 9 años vivía en un pequeño departamento en el que compartía habitación con mi hermano menor. En esa habitación solía escuchar como si alguien golpeara la pared, pero como si estuviera dentro de la pared. Estoy segura que no era ningún vecino, ya que por esa parte había una pared muy gruesa y por el otro lado, luego de la pared gruesísima, estaban las escaleras. Pero la pared de las escaleras en un lugar muy alto y aparte era de cemento. Me tenía muy preocupada en ese tiempo, así que igualmente le pregunté a todos mis vecinos. La mayoría eran señores mayores y 1 o 2 familias con hijos de 1 o 2 años. Todo para cuando me mudé a los 10 años y cuando tenía como 12 años se lo comenté a mi mamá. Mi mamá me dijo que cuando ella tenía como 6 años y se mudó a una gran casa de 2 pisos, ella sentía lo mismo. A pesar de que su habitación estaba en un segundo piso, igualmente le preguntó a todos, pero nadie sabía nada. Los ruidos no pararon hasta que ella y mis abuelos fueron a vivir a otra casa cuando mi mamá tenía 17. Actualmente tengo 14, pero no sé qué haya sido, pero siempre me lo pregunto. Esta historia me la ha enviado Sara. Esto no me pasó hace mucho, más exactamente a finales de octubre del 2021. Yo estaba tranquilamente en mi habitación haciendo los deberes en videollamada con una amiga. Y entró mi madre a despedirse de mí, ya que se iba a correr y a comprar unas cosas que nos hacían falta. Al rato de que se fuera estábamos haciendo un ejercicio que no nos salía, ya que era un poco difícil, y me dijo mi amiga: «Oye Sara, no te lo había dicho para no asustarte, pero hace 5 minutos he visto una sombra negra con la figura de una persona pasar por detrás tuya». Yo en eso me asusté un poco, evidentemente, pero tampoco le di mucha importancia. Después de un rato decidí ir al baño. Cuando volví, mi amiga me dijo: «Sara, no te asustes, pero cuando te has ido al baño, el asa de tu mochila se ha estirado como si alguien hubiera intentado cogerla y también se ha movido un poco». Yo ya empecé a preocuparme ya que estaba solas en mi casa y estaba pasando eso, así que decidí llamar a mi madre y decírselo. Cuando le estoy contando lo que me había pasado, sentía como presión en mi pecho y me estaba mareando. Mi madre me dijo que bajara a la calle y que me dirigiera a la farmacia, que ella estaba yendo hacia allí. Cuando salí de mi casa y estaba bajando las escaleras, las luces del portal estaban todas encendidas, menos cuando paraba cerca, que se apagaban. Las luces se activan por movimiento, así que no entiendo por qué pasaba eso. Cuando ya estaba yendo a la farmacia, sentía como alguien me agarraba del hombro en dirección hacia atrás, por donde estaba mi casa. También escuché a alguien decirme en el oído: «Sara, vuelve a casa, te están esperando». Se lo conté todo a mi madre, nos preocupamos un poco, pero desde entonces no ha vuelto a pasar nada. De vez en cuando bajo o subo las escaleras sola y pasa lo de las luces, pero nada más. La siguiente me la ha pedido que sea de forma anónima. He decidido compartirte estas historias. La primera ya tiene un buen rato. Yo tenía unos 10 años y todos los domingos mis padres, hermanos y yo nos sentábamos a ver programas y películas de terror. Un tiempo nos movían unas llaves que están pegadas a la puerta principal, pero lo ignorábamos. Después, uno de mis hermanos se quedó dormido en la sala. Desde ahí se puede ver toda la cocina y la puerta del baño. El punto es que se despertó en la madrugada y vio como claramente una niña entró al baño. Imaginó que era yo, pero se le hizo raro que no prendiera ninguna luz y dijo que no vio salir a nadie del baño en un buen rato y se quedó dormido. Tiempo después teníamos la puerta principal abierta y mi mamá, mi hermana y yo estábamos sentadas en la sala en ese preciso orden, cuando de repente vimos claramente pasar a un pequeño bulto oscuro que venía de afuera. Pasó por nuestros pies muy rápido y gritamos pensando que era una rata. No vimos a dónde fue a parar esa cosa, pero buscamos por toda la casa, buscábamos una rata. No la encontramos ni ese día ni hasta la fecha, que ya han pasado 8 años, y por lo menos una vez a la semana se hace limpieza profunda. La segunda historia se da en el 2020. Mi abuelo enfermó en octubre de aquel año y decidimos trasladarlo a mi casa para cuidarlo. Al inicio todo bien. Él se veía fuerte y sano, pero poco a poco decayó. Estaba en la cama dormido casi todo el día y en octubre del mismo año falleció. Aún me duele recordarlo. Días después de su fallecimiento, en mi casa comenzaron a pasar ciertas cosas. Todo comienza con que yo ya no podía dormir. Sentía que alguien o algo me observaba, así que comencé a prender una lámpara en mi cuarto por el miedo más que nada. Pero aún así la sensación no se quitaba. A veces solo estábamos mi mamá y yo en casa y escuchábamos a alguien suspirar o roncar como lo hacía mi abuelo, y solo nos volteamos a ver un poco asustadas, pero ella me decía que no tenía por qué tener miedo
ya que se escuchaba como mi abuelo. Aún así me daba miedo. Comencé a notar que mi perrito no quería entrar al cuarto en el que mi abuelo había fallecido, lo cual era raro porque cuando él vivía lo iba a visitar a cada rato. También porque mi perro siempre está detrás de mi mamá y solo cuando ella entraba a ese cuarto, él se quedaba en la puerta esperándola muy atento. Tiempo después, en ese mismo cuarto, se cayó un bote con crema que estaba sobre una mesita. Yo lo escuché y fui a levantarlo, se lo comenté a mi mamá y solo quedó en eso. Pero después se cayó uno de los santos que tienen en ese cuarto. Es pequeño, pero tenía colgado un rosario. No tenía mucha lógica que se cayera porque no era muy ligero. Yo le dije a mi madre que eso era señal de alarma. No me considero católica, pero mi abuelo sí lo era y no tenía mucho sentido. Mi mamá no hizo mucho caso hasta que un día mi hermano en medio de la noche entró a mi cuarto muy asustado y me preguntó si podía dormir conmigo. Él es más grande que yo y si venía corriendo al cuarto de su hermana menor a pedir refugio, algo le había pasado. Así que le contesté que sí podía, pero que me contara qué había pasado. Él dijo que estaba ya acostado a punto de quedarse dormido y que sintió como alguien le levantó los pies a unos 40 centímetros y los dejaron caer. Claramente se asustó mucho y corrió a mi habitación. A la mañana siguiente le contamos a mis padres y decidieron que regarían agua bendita. Después de ello no ha pasado nada más y espero que así se mantenga. La cuarta me la ha enviado J. Zamora. Son 2 historias. La primera dice así. Somos 6 hermanos y mi madre y padre trabajaban. Una vez estando pequeños, eran como las 4 de la tarde y la casa tenía una zona verde como de 50 metros y al final estaba un muro con el portón. Estábamos jugando y viendo tele y oímos que nuestra madre nos llamó para que le abriéramos y de lejos en la ventana vimos una mujer muy pálida, sin cara, y que se acercaba hacia la casa. Nos escondimos como 5 minutos, después nos asomamos y no había nadie, y el día se nubló. 15 minutos después, mi madre llegó. Y la segunda dice así. En el mismo lugar que te he dicho en la historia anterior, frente a nosotros vivía una mamá con su hija y el bebé de la hija. Pero cada vez que el bebé lloraba sucedía algo. Lloró y al instante un carro chocó la casa de ella. Otra vez lloró y hubo un gran terremoto. El niño lloró y caía una gran tormenta. No es muy perturbador, pero es muy raro, para ser casualidad. La siguiente me la ha enviado Bru. La historia que te contaré a continuación es un poco larga ya que son sucesos conectados desde hace años en mi familia. El terreno de mis tíos era muy grande, por lo que decidieron dividirlo en 3 partes. En la primera sección había una piscina. Mi familia invitaba a todos los niños a bañarse en ella. Desgraciadamente, un niño resbala, golpea su cabeza y fallece. Mi bisabuela decide donar su velo de novia para enterrar al niño, ya que la familia de él era muy humilde. A los días del entierro, mi bisabuela veía al niño. Sin embargo, él no le hacía ningún daño o simplemente se le aparecía. Mi abuela por la edad fallece y rentan esta primera sección de la casa. Y los inquilinos decían ver al niño, por lo que ya nadie quería rentar la casa. Al tiempo bendicen por un padre esta sección y dejan de pasar sucesos. En la segunda sección vive mi tía y vivía mi bisabuelo. Él regresaba de su trabajo en una bicicleta. Desgraciadamente, sufre un accidente en ella, faltando una esquina para llegar a su casa y fallece. Mi mamá se va a vivir a casa de mis tíos, por lo que ella contaba que en esa segunda sección de terreno la asustaban, escuchaba pasos y ella decía que era su abuelito, ya que él utilizaba en vida unas alpargatas y el sonido era igual a ese. También le llegaron a porrear la puerta y el suceso más feo para ella fue haber visto muchísimas cucarachas, pero al salir corriendo a contárselo a mis tíos y regresar al lugar, ya no había nada. Después de muchos años ahora mi abuelita pasa a estar unos días con mi tía en la tercera sección del terreno, en donde ella decía que veía la sombra de un hombre, pero al salir ya no veía nada. Finalmente, yo personalmente presencié todo eso, ya que me mudo con mi tía 6 meses porque me quedaba más cerca de la universidad. Mi primer suceso en esa casa de mi tía fue la presencia de aluxes. Estos son unos duendecitos que mueven las cosas. Mi tía me preguntaba por qué había movido cosas del lugar, ya que solo ella y yo habitábamos en esa casa. Yo le explicaba que no había sido yo y me creía. Desde encontrar rosas en un florero al otro extremo de la casa hasta encontrar chicles frescos recién mascados en la cocina. Otro de los sucesos que pude presenciar fue cuando me estaba maquillando.
Me estaba delineando los ojos, mi cara estaba muy pegada al espejo y me pareció ver pasar, a unos metros de mí a través del espejo, a una mujer con bata blanca como las que usaba mi tía. Yo sin sentir miedo le grité: «Tía, ¿eres tú?», y volví a gritar: «Tía». No me contestaba, entonces salí del baño y vi que mi tía estaba durmiendo. Honestamente no sentí miedo, así que regresé a maquillarme al espejo. Otro suceso es que en varias ocasiones cuando me estaba bañando escuchaba cantar a una mujer con una voz muy hermosa. Al regresar a casa le contaba todos estos sucesos a mi mamá y ambas sabíamos que esto no era nada extraño, ya que en esa casa de mi tía sí o sí tendrías que presenciar sucesos paranormales. Y bueno, hasta aquí las historias de hoy. Tengo más en el correo, pero las pondré en la siguiente parte. Y bueno, si queréis salir en la próxima parte, enviarme vuestras historias en el correo que dejo en la cajita. Gracias por enviarme vuestras historias y por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!